el informativo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta actualización de las noticias en el informativo de NTN 24. Ruth del Salto, Carlos Figueroa, estamos junto a ustedes. Hola, Ruth. ¿Qué tal, Carlos? Una buena tarde para todos nuestros fieles televidentes. Vamos inmediatamente con la hora de la actualización de las noticias internacionales. Primeras imágenes de los ejercicios militares en los que participaron los bombarderos rusos que llegaron esta semana a Venezuela. Las aeronaves con capacidad para transportar armamento nuclear sobrevolaron el Caribe por 10 horas. Luego de 75 años de difusión, el diario venezolano El Nacional anunció que va a dejar de circular en edición impresa. En minutos vamos a hablar con Miguel Enrique Otero, él es director del periódico, sobre la razón de esta medida. Había que darle un mensaje muy claro al país. Primero, que la cúpula no puede ser identificada como un patrimonio ideológico de ningún gobernante. La cúpula militar es institucional. En entrevista con Noticias RCN y NTN 24, el presidente de Colombia, Iván Duque, explicó que el cambio en la cúpula militar y policial obedece a razones institucionales y no ideológicas ni políticas. Sus declaraciones en minutos. Un día después de sostener una conversación por teléfono, el presidente Donald Trump insiste en que México debe pagar el muro. El presidente Andrés López responde que nunca hablaron de la valla limítrofe. Trump asegura que nunca ordenó a su ex abogado Michael Cohen a violar la ley, un día después de que Cohen fuera condenado a 3 años en prisión. Dos congresistas estadounidenses presentarán un proyecto de ley que busca otorgar un estatus de protección temporal a ciudadanos venezolanos elegibles que han llegado a la Unión Americana huyendo de la crisis en su país. El Comité Antiterrorismo de la ONU advierte que el foco de las organizaciones extremistas ya no está exclusivamente en Oriente Medio. Por el contrario, los militantes de estas entidades están reubicándose también en el hemisferio occidental. Ampliación de la noticia más adelante. Tragedia ferroviaria en Turquía. Un tren de alta velocidad ha chocado con una locomotora que estaba en mantenimiento. Y antes de finalizar este informativo, la historia que cautivó a millones en redes sociales sobre el anillo de compromiso perdido en una alcantarilla en Nueva York. Les presentaremos el desenlace de la historia. En los deportes, Atlético Paranaense de Brasil, celebra la dramática conquista de la Copa Sudamericana. Desde el punto penalti selló la victoria ante Junior de Colombia. Comienza el informativo con Ruth del Salto y Carlos Figueroa. Bienvenidos. En medio de la tensión regional por el arribo de bombarderos rusos a Venezuela, el ministro de Defensa de Rusia ha revelado las imágenes de los ejercicios militares conjuntos con la Fuerza Aérea de Venezuela. Estas aeronaves han llevado a cabo un vuelo continuo de 10 horas sobre el Mar Caribe en un simulacro en el que también se realizaron pruebas de interacción en el aire con aviones venezolanos. Son las primeras imágenes que se conocen dentro de uno de los bombarderos rusos. La secuencia hace parte de los ejercicios militares conjuntos con la Fuerza Aérea Venezolana. Según reveló el Ministerio de Defensa ruso, los dos bombarderos, que cuentan con capacidad para transportar armas nucleares, sobrevolaron el Caribe por cerca de 10 horas sin interrupción, lo que sería una demostración de la autonomía de vuelo de estas aeronaves. Solo por hacer un cálculo, un vuelo comercial Caracas-Miami puede llegar a tener una duración total de 4 horas. Sin embargo, es el tiempo que gasta un avión convencional de pasajeros, que podría llegar a una velocidad máxima de 871 kilómetros por hora. Velocidad que supera con creces el bombardero tipo Tu-160, que puede alcanzar los 2.220 kilómetros por hora. En parte es por lo anterior que la presencia de estos aviones ha elevado las alarmas en la región. Yo creo que no podemos dejarnos provocar, no podemos dejar que Venezuela empiece a emplear este tipo de maniobras como herramientas de provocación. Obviamente el continente debe estar alerta. Esto no es solamente un acto inamistoso con Colombia, sino es un acto inamistoso frente a un continente. Algo que parece no importarle a Nicolás Maduro. Así que las aeronaves vienen
Y van a seguir viniendo equipos militares de otras partes del mundo a compartir con nosotros. Sin embargo, la tensión parece va a disminuir, ya que según el gobierno estadounidense, con información entregada por representantes de Moscú, las aeronaves abandonarán territorio venezolano este viernes. Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha pedido que se tomen las medidas necesarias para verificar si Venezuela cumple con sus obligaciones de no poseer armas nucleares. Esto debido a la presencia de esta cuadrilla de aviones militares rusos. Almagro instó al organismo para la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe a comprobar si el régimen de Nicolás Maduro cumple con el Tratado para la Desnuclearización en el continente. El histórico diario El Nacional de Venezuela deja de circular en papel. Este viernes será su última publicación impresa del rotativo con 75 años de trayectoria por la falta de papel, justamente. El medio va a continuar informando a los ciudadanos, pero únicamente lo va a hacer a través de su versión web. Nuevo golpe a la prensa en Venezuela. El diario El Nacional, uno de los principales de mayor tiraje y circulación en el país, pondrá fin a la producción de su edición impresa por la crisis de papel que desde hace años enfrenta a la nación suramericana. El presidente y editor del periódico, Miguel Enrique Otero, lamentó la decisión que se vieron forzados a tomar y que entrará en vigor a partir de este viernes. Acusó al régimen de silenciar a los medios de comunicación y de obligar a los diarios a convertirse solamente en plataformas web. Otero también había indicado que trataron de resistir la debacle buscando otras alternativas y durante mucho tiempo recibieron el apoyo y solidaridad de varios rotativos de Latinoamérica, pero aseguró que se hizo imposible combatir lo que calificó como la presión del régimen de Nicolás Maduro. El Nacional era el único periódico independiente que había logrado mantener su edición impresa. Una medida similar tuvo que tomar el equipo ejecutivo del diario El Universal, otro de los principales del país, en septiembre pasado cuando anunció que temporalmente no haría su edición impresa. Ninguno de estos dos diarios, así como muchos otros en Venezuela, reciben la asignación de papel de parte del complejo editorial Alfredo Manero, creado en 2013 por el gobierno de Nicolás Maduro para controlar la importación de este material que necesitan para su elaboración. Acción que ha llevado incluso a un gran número de medios a cerrar sus puertas definitivamente. La opción que tenían los directivos de estas empresas para aguantar las restricciones a las que eran sometidos por parte del oficialismo era importar el papel al valor del dólar en el mercado negro, lo que representaba un alto costo que se terminaba por convertir en imposible de pagar. Al menos 60 medios de comunicación han dejado de prestar servicios bajo la era del chavismo, de acuerdo con datos del Sindicato Nacional de Trabajadores para la Prensa. Vamos a saludar en Madrid, España, a Miguel Enrique Otero. Él es presidente editor del diario venezolano El Nacional. Una buena tarde, señor Otero. Gracias por estar con nosotros en NTN 24. Hola, buenas tardes. Señor Otero, esta quizás es, por decirlo de alguna manera, la crónica de una muerte anunciada. Estaba saliendo una edición mínima del diario El Nacional. Se veía venir, la falta de papel obligaba a este medio de comunicación a reducir estos espacios precisamente por la crisis que hay en Venezuela. Bueno, la crisis, hay una crisis, por supuesto. Venezuela es un país destruido, pero ellos han comprado papel para sus periódicos. No es que, no es que la falta de papel es por la crisis, porque los periódicos que ellos tienen, los periódicos oficialistas, tienen papel. El problema es que ellos en el Plan de la Patria, que lo hicieron hace 15 años, colocaron ese término que llaman hegemonía comunicacional, que es el modelo cubano en el largo plazo, para los periódicos, para los medios. Y fueron cerrando la ventana de la libertad de expresión hasta que ya casi no queda nada, porque la radio y la televisión la lograron silenciar con autocensura por la ley que aprobaron, la ley resorte que llaman. Después a los medios impresos los acosaron de tal manera que el papel prensa, que es el insumo fundamental, pues ya no había manera de adquirirlo y fueron convirtiéndose en plataformas web. Y al final las plataformas web, que es el único sitio donde todavía hay periodismo independiente, pues lo están bloqueando las telefónicas por instrucciones del gobierno. O sea, Venezuela es un país donde prácticamente la libertad de expresión es la gente boca a boca y las redes sociales y las cadenas de WhatsApp
y la gente que viaja y la gente que los 4 millones de venezolanos que viven fuera, que le dicen a los venezolanos que están adentro lo que está pasando dentro de Venezuela. Es una situación terrible, es una dictadura que ha llegado a este nivel por mecanismos de avance, van recortando aquí, recortando allá, hasta que logran lo que quieren con relación a este tema. Sin duda, señor Otero, en Venezuela hay una asfixia o un intento de asfixiar a los medios independientes por parte del gobierno nacional. Sin embargo, en todo el mundo es una tendencia la migración de los diarios impresos a la web. ¿Tiene el diario El Nacional desde este momento, o digamos desde mañana viernes que deja de circular en su versión en papel, la posibilidad de seguir informando a los venezolanos, burlando en cierta forma esta censura a través de las estrategias en la Internet? Bueno, la verdad es que nosotros no desaparecemos, nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestro papel de defensa de la democracia, publicando la verdad y denunciando las cosas a través de la web. Tenemos una web muy poderosa, es la más fuerte en Venezuela y una de las más poderosas del continente. Claro que además en esas migraciones de los periódicos a nivel mundial, bueno, todo el personal de la redacción del Nacional va a trabajar para la web, lo cual va a permitir adaptarnos a una cantidad de requisitos de la web moderna, de la web que se está desarrollando en muchos países. Pero eso no quita que no estemos de duelo con la desaparición del impreso. Y tampoco quita que también ellos están bloqueando la web. No es que la web se puede ver en toda Venezuela. Ellos la bloquean cuando les da la gana, donde les da la gana, de manera discrecional. Y las páginas web en Venezuela se están viendo relativamente. Aparte de que la conexión ellos la han ido bajando para que tampoco la gente tenga acceso a Internet. Entonces, lo que queda de libertad de expresión, al cerrar los medios impresos en su edición impresa, al autocensurarse toda la red de la televisión, es la web. Y la web está siendo atacada, bloqueándose con la conexión, y inclusive el periodismo ciudadano se están llevando preso a la gente que pone cosas en la Twitter, en la Facebook, en ese tipo de redes sociales. Entonces, señor Otero, ¿cómo en esta época, cuando se defiende la libertad de expresión, cuando se limita la misma, por ejemplo, en la época digital, cómo se puede salir fortalecidos aún? ¿Dejan ustedes el papel? ¿Están en la era digital, en el mundo digital? Pero ¿cómo hacer cuando en Venezuela hay un bloqueo, como usted lo dice, hasta para eso? Bueno, no, o sea, nosotros vamos a fortalecer la web porque vamos a invertir recursos en la web y vamos nuestra fuerza va a estar concentrada en la web, que es una tendencia mundial, y hay 4 millones de venezolanos que viven fuera. Esos 4 millones de venezolanos que viven fuera, la mayoría son clase media, que eran nuestros lectores que se fueron. Ellos van a ver la web, porque ellos se enteran de Venezuela a través de la web del Nacional, entre otras cosas, pero básicamente a través de la web del Nacional. Y también no es que ellos tienen bloqueado toda Venezuela, tienen bloqueado discrecionalmente cuando les da la gana y cuando consideren que hay un peligro de algo. Pero la realidad es que nuestra audiencia va a seguir subiendo, no va a decrecer, va a subir. Sin embargo, claro, nosotros somos un periódico referencial histórico, 75 años, el gran periódico referencial de Venezuela, y nos obligan a suspender el impreso por razones de un gobierno autoritario. No porque hayamos tomado la decisión empresarial de hacerlo, como hay algunos periódicos que están tratando de hacerlo poco a poco. Pero bueno, es nuestra realidad y nosotros somos unos guerreros. Nos cierran una puerta, abrimos otra. Nosotros, El Nacional, es un periódico guerrero, que siempre ha sido un periódico que ha estado en la batalla, en la lucha por sus valores, por la democracia, por la denuncia, por todo eso que hace de un periódico como El Nacional una especie de gran patrimonio venezolano de la libertad y de la democracia. Cualquier venezolano puede recordar a su padre, a su abuelo, hojeando los 4 cuerpos bien nutridos del Nacional en la historia y cuando había alternabilidad en Venezuela y aún después en la era chavista. Muchísimas gracias, Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y seguimos en Venezuela, donde representantes de partidos políticos de oposición reaccionan a las acusaciones de Nicolás Maduro contra el gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque. El régimen venezolano dijo que el mandatario colombiano está detrás de un supuesto complot en conjunto con Estados Unidos para preparar una guerra contra Venezuela. Bueno, la verdad es que
bastante ridícula la postura del señor Maduro, sobre todo cuando vimos que explotaron unos drones cerca donde él estaba el pasado mes de agosto y los militares salieron corriendo. Así que si esa es la presencia de la que él habla, es bastante necio. Por cierto, deben haber algunos patriotas cooperantes aquí, porque el señor Diosdado Cabello, yo no suelo contestar tonterías ni ridiculeces, pero quería decirle a Diosdado que él aquí no es bienvenido. Colombia no es simplemente un país X, Colombia es un país hermanado por la historia y por la geografía, y desde el punto de vista económico debería ser nuestro primer o segundo gran socio comercial. Es decir, todo lo que entorpezca, dificulte la relación con Colombia es un daño a la economía venezolana y al interés nacional venezolano. En la entrevista exclusiva que concedió a nuestra directora Claudia Gurizati, el presidente de Colombia, Iván Duque, se ha referido al reciente cambio de cúpula en las fuerzas militares. Dijo que no pueden ser identificadas con ninguna ideología gobernante. Esto en referencia a la administración anterior de Juan Manuel Santos. En las últimas horas usted anunció el cambio de cúpula militar y digamos es el tema de mayor coyuntura en este momento para todas las personas que lo han acompañado en su gobierno, que lo han seguido, que lo apoyan. Usted se demoró en tomar esta decisión. Para sus opositores políticos, usted está pasando por encima la cúpula de la paz. ¿Por qué toma esta decisión y por qué en este momento? Lo primero, Claudia, es que yo he creído que estos procesos deben ser siempre institucionales. Había que darle un mensaje muy claro al país. Primero, que la cúpula no puede ser identificada como un patrimonio ideológico de ningún gobernante. La cúpula militar es institucional y por eso durante estos meses trabajé con el general Mejía, con el general Nieto, con el almirante Durán, con el general Bueno, con el general Gómez. Pusimos en marcha dos planes muy importantes, el plan Diamante y el plan El que la hace la paga, un plan de choque que trajo muy buenos resultados. Si uno compara estos 4 meses con el periodo del año pasado, encontramos una reducción de la criminalidad en términos agregados del 14%. Hemos visto cómo muchos delitos que venían con tendencias incrementales ya han empezado a descender rápidamente, más de 10.000 judicializados. Hemos asestado golpes contra los Pelusos, contra el Clan del Golfo, contra la oficina, contra el ELN. Entonces creo que ha sido un proceso institucional. Y durante estos 4 meses también estuve recorriendo el país, visitando las divisiones, visitando los batallones, conociendo a los comandantes y fui formando un criterio y logramos una gran decisión. Espere la segunda parte de esta entrevista exclusiva al presidente de Colombia, Iván Duque, en el programa La Noche, hoy a las 6 de la tarde, hora de Bogotá, Quito y Lima, la misma hora en la costa este de los Estados Unidos. Evidencia del desespero. Dicen que están cansados de esperar a recibir sus solicitudes de asilo y de permanecer en los albergues en Tijuana, hacinados. Un grupo de migrantes centroamericanos ha decidido entonces saltar de manera ilegal la valla fronteriza entre México y Estados Unidos. El objetivo es ser detenidos por la patrulla fronteriza y una vez bajo su autoridad realizar el pedido de asilo. Según las autoridades del Instituto Nacional de Migración de México, cerca de 1.000 integrantes de la caravana migrante ha saltado este muro fronterizo. ¿Fin del romance? Esa es la pregunta que queda en el aire luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le dijera a México que debe pagar la construcción del muro fronterizo, una advertencia que se conoció horas después de que el republicano hablara por teléfono con su par mexicano en un tono amistoso. Pese a la sorpresa que generó el Twitter de Trump, Andrés Manuel López ha afirmado en su conferencia matutina que nunca ha abordado el tema del muro con su homólogo estadounidense. Por el contrario, dijo que el trabajo binacional para frenar la migración ilegal avanza. En la noche de este miércoles, los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump tuvieron una conversación telefónica sobre migración y desarrollo para América Central. El presidente mexicano informó sobre la conversación en su cuenta de Twitter, en la que indicó que la charla se desarrolló en términos respetuosos y de amistad. López Obrador abordó con Trump la posibilidad de crear un programa conjunto de desarrollo y de creación de empleo para los países que integran el Triángulo del Norte. Una llamada que dejaba claro la buena relación diplomática entre el republicano y el nuevo mandatario mexicano. Sin embargo, el amanecer del jueves fue distinto.
Trump volvió a retomar su discurso sobre que México pague por la construcción de la valla fronteriza, horas después de que su secretario de Estado elogiara el trabajo de López Obrador para controlar el flujo migratorio en la frontera común. A menudo dije, de un modo u otro, México pagará por el muro. Esto nunca ha cambiado. Nuestro nuevo acuerdo con México y Canadá, el TMEC, es mucho mejor que el antiguo, muy costoso y anti-estadounidense NAFTA, que solo por el dinero que ahorraremos, México estará pagando por el muro. Pese a que la advertencia generó alarma en la política mexicana, el mismo López Obrador se encargó de que la atención no se centrara en las palabras del republicano, sino en el trabajo conjunto para lograr el acuerdo de inversión y erradicar el fenómeno migratorio. Pues fue muy buena la conversación, amistosa, respetuosa. Hablamos de el tema migratorio y de la posibilidad de lograr un acuerdo de inversión para apoyar proyectos productivos, crear empleos en los países de Centroamérica y en nuestro país, con la idea de que no tenga la gente la necesidad de emigrar, que la migración sea optativa, no obligatoria. La construcción del muro fronterizo es un tema primordial para Trump, pues esta fue una de sus promesas de campaña. Sin embargo, no ha logrado un acuerdo con los demócratas para que aprueben los $5.000 millones para su construcción. El presidente aseguró que no le importaría si se paraliza el gobierno federal por esta causa. Y el presidente de Donald Trump niega rotundamente haber ordenado a su ex abogado, Michael Cohen, quebrantar la ley con el supuesto pago ilegal a 2 mujeres. Cohen fue condenado por un tribunal federal de Nueva York a 3 años de cárcel por evasión de impuestos, falsas declaraciones y violaciones a las leyes electorales durante la campaña del 2016. Emiliana Molina en Washington tiene el informe hasta ahora. Emiliana. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Por medio de una serie de trinos, el mandatario estadounidense Donald Trump rompió su silencio en cuanto a su ex abogado de al menos una década, Michael Cohen, después de que este fuera condenado a 36 meses en prisión, convirtiéndose así en la primera persona cercana del círculo del mandatario estadounidense en ser condenado a 36 meses tras las rejas por varios delitos, entre estos unos vinculados a la investigación de la trama rusa, como mentirle al Congreso estadounidense sobre un proyecto inmobiliario en Moscú de la organización Trump y también sobre la violación de leyes de financiación durante la campaña electoral. Nunca le ordené a Michael Cohen que infringiera la ley. Era abogado y se supone que conoce la ley. Se llama consejo de un abogado y un jurista tiene una gran responsabilidad si se comete un error. Por eso se les paga. Él simplemente está tratando de cambiar ahora su defensa porque la evidencia es tan contundente de que él fue parte, no solamente parte, fue el líder de una conspiración para ocultar una información al votante americano que si hubiera tenido esa información, que estas mujeres habían tenido relaciones sexuales mientras él estaba casado, hubiera tenido un impacto en sus elecciones. Es lo que él está tratando de salirse de ese problema. Esto no es excusa. Ningún líder corporativo o ninguna otra persona ha podido salir libre porque el abogado le dio un mal asesoramiento legal, que es lo que está diciendo él. Cohen me debía haber asesorado correctamente. Eso no es defensa. Ahora los fiscales especiales están relacionando a Trump con un delito federal después de que lograran corroborar las declaraciones de Michael Cohen por medio de la revista National Enquirer y también de la compañía que es dueña de esta revista, American Media Inc., después de que esta supuestamente le pagara a Karen McDougal más de $100,000 para guardar silencio o para los derechos de contar su historia sobre un supuesto encuentro sexual con el presidente estadounidense Donald Trump. Resulta que el CEO de esta empresa es precisamente amigo del mandatario estadounidense. Esa es toda la información que tenemos en directo desde la Casa Blanca. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Hacemos nosotros la primera pausa en este informativo y al volver, 2 senadores en Estados Unidos van a presentar un proyecto de ley para conceder estatus de protección temporal a los venezolanos que han llegado a la Unión Americana. Además, los preparativos en Nueva York para dar la bienvenida al 2019 en Times Square. Con
Continuamos con El Informativo. Dos legisladores estadounidenses van a presentar al Congreso un proyecto de ley que pretende otorgar un estatus de protección temporal a los venezolanos residentes en la Unión Americana. El beneficio cobijaría a ciudadanos venezolanos elegibles que no puedan regresar a su país de manera segura. El senador republicano por el estado de Florida, Marco Rubio, y su homólogo demócrata por New Jersey, Bob Menéndez, argumentan que esto es lo moralmente responsable que pueden hacer por los venezolanos que han tenido que huir de la crisis que atraviesa la nación. Sin embargo, la iniciativa podría no tener el apoyo de la Casa Blanca. La administración Trump ha buscado acabar con este tipo de beneficios para países como El Salvador, Haití y Nicaragua. ¿Quiénes son esos venezolanos elegibles? Se lo preguntamos a Celia Mendoza, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, que tiene el reporte. Celia, adelante. Los senadores Robert Menéndez de Nueva Jersey, Marco Rubio de la Florida, el primero demócrata y el segundo republicano, revelaron este jueves que están trabajando en un proyecto de ley para conceder estatus de protección temporal, conocido como TPS, a los venezolanos que vivan en los Estados Unidos, evitando que se les obligue a volver a su país de origen. Menéndez afirmó a medios estadounidenses que apoyar los sistemas de migración en la región para ayudar a los venezolanos que se les impide volver de manera segura a su país es lo humanitaria y moralmente responsable. El senador Rubio, quien ha trabajado con Menéndez en propuestas para ayudar a otros países latinoamericanos como Nicaragua, dijo que por su parte conceder el TPS a los venezolanos sería una solución temporal para tantas personas que temen volver a su hogar debido a la crisis y las condiciones extraordinariamente difíciles que vive el país en este momento. Y en una declaración compartida por su equipo de prensa, expresó que los venezolanos continúan enfrentando serias amenazas a su seguridad por la narcotiranía terrorista de Maduro, por lo que se justificaría que se les conceda el amparo migratorio. Por su parte, el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no ha escatimado esfuerzos para poner fin al TPS para otros países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, entre otros, por lo que se espera que esta propuesta no cuente con el respaldo de la Casa Blanca. Sin embargo, hasta el momento no se han pronunciado. Vamos a agradecer este reporte de Celia. El Comité Antiterrorismo de la Organización de Naciones Unidas ha advertido que el foco de estas redes ya no está centrado exclusivamente en Oriente Medio. Ha revelado que con mayor frecuencia militantes radicalizados están reubicándose por todo el mundo. La declaración de la ONU se da luego de que el martes pasado el Departamento de Estado de la Unión Americana advirtiera que grupos como el autodenominado Estado Islámico y Al-Qaeda aumentan su presencia en el hemisferio occidental. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Vamos a Nueva York con Alejandro Rincón. Alejandro. Hola, buenas tardes. A principio de esta semana tuvo lugar en la capital de los Estados Unidos una importante reunión de expertos en antiterrorismo de todo el continente americano. Convocados por el Departamento de Estado, se dedicaron a compartir información y actualizar sus estrategias de lucha en contra de las redes extremistas, a la luz de una realidad prevista directamente por el Departamento de Estado. La amenaza terrorista es global y afecta también al continente americano. Para ponerlos a ustedes en un mejor contexto sobre la importancia de la sesión que ha tenido lugar este jueves aquí en la sede general de Naciones Unidas, vean primero estas declaraciones del subsecretario de Estado de los Estados Unidos, John Sullivan. Incluso hemos visto el terrorismo en Siria a través de videos en donde se ha enviado mensaje público en una guerra que se ha llevado. A través de estos mensajes, ISIS ha llevado terror alrededor del mundo, a través de su radicalismo, llevando la vida de muchas personas. En el año 2014, la Organización de Naciones Unidas asegura que entidades como Estado Islámico y Al-Qaeda tenían controlado un extenso territorio de Irak y de Siria, y en los últimos años la coalición internacional en contra de esta organización ha logrado reducir al mínimo la ocupación territorial de parte de estos extremistas. Y a eso justo apunta la sesión del Comité Antiterrorismo de la ONU de este jueves, a actualizar los mecanismos para plantear sobre
sobre todo que la amenaza actual de estos combatientes extranjeros no solo está allí en Oriente Medio, sino que también está en el hemisferio occidental. El continente americano, por supuesto, no está exento de esta amenaza. Es un encuentro importante porque, como ustedes recuerdan, hace 3 años en Madrid, representantes de los miembros de los estados a nivel internacional y diversas organizaciones se reunieron para discutir cómo apoyar a los gobiernos a abordar esta lucha. Luego de ese encuentro se adoptó también en Madrid una serie de principios prácticos con herramientas para ayudar a los gobiernos para enfrentar este difícil problema. Luego de ese tiempo, esa confrontación ha cambiado en gran manera y continuamos luchando en contra del terrorismo, en contra de los radicalismos y los extremismos. Y ahora continuamos trabajando para trabajar en todos esos temas. El objetivo central de Naciones Unidas es que la comunidad internacional en conjunto esté preparada para neutralizar este tipo de amenazas. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora desde la sede general de la ONU. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro, por ese reporte. El hermano del presidente de Argentina, Gianfranco Macri, se ha presentado ante los tribunales para declarar. Es investigado en una presunta red de sobornos entre empresarios y altos cargos de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. El empresario ha presentado un escrito en el que negó todas las acusaciones. Además, ha pedido que el proceso en su contra sea suspendido por la falta de causas que justifiquen la acción judicial. El hermano de Macri se ha negado a responder las preguntas formuladas por el juez Claudio Bonadío e insistió en su inocencia. Su padre, Franco Macri, también había sido citado a declarar. Sin embargo, la defensa presentó un certificado de inasistencia por incapacidad médica. No tenemos nada que ver. Ya quedó todo aclarado y no tenemos nada que ver. No tienen nada que ver, o sea, nunca pagaron una coima. Nunca en mi vida. Nunca en su vida. ¿Su padre tampoco? Pregúntele a mi padre. Ajá. ¿Pero usted cree que su padre nunca pagó una coima? Pregúntele a él. Y vamos a cambiar de tema. Todo está listo ya para recibir el nuevo año en Nueva York. El número 19 llegó a la icónica Times Square y fue iluminado, iniciando así el conteo regresivo oficial para la llegada del 2019. El número se va a mantener en el suelo durante varios días antes de ser elevado a la cima del edificio donde tradicionalmente cae la bola de cristal justo a la medianoche del 1 de enero. Y aquí hacemos una nueva pausa en esta emisión de noticias. Cuando retornemos, por segundo día consecutivo, la policía francesa busca al presunto yihadista responsable del atentado en el centro de Estrasburgo. Ya volvemos. Continuamos con el informativo. Tragedia en Turquía. Al menos 9 personas han muerto y otras 47 han resultado heridas tras el choque de 2 trenes. Uno de alta velocidad colisionó con una locomotora en una estación en Ankara. Las autoridades confirmaron que entre los muertos hay 3 maquinistas y 6 pasajeros. 3 trabajadores de los ferrocarriles estatales de Turquía fueron arrestados. Luego de su salida de la estación central de Ankara, el tren de pasajeros que circulaba a unos 80 kilómetros por hora chocó en una estación de control técnico donde la locomotora se encontraba en mantenimiento. Y Francia despliega el alcance de sus fuerzas del orden para dar con el paradero del presunto terrorista que causó la muerte de 3 personas en el centro de Estrasburgo. Mientras las autoridades se concentran en las labores de búsqueda, el gobierno de Emmanuel Macron pide al movimiento de los chalecos amarillos que suspenda las protestas previstas para este sábado ante la grave situación que vive la nación. La búsqueda implacable en Francia aún no da frutos. La policía mantiene acordonado el barrio de Neudorf, en Estrasburgo, donde se perdió el rastro de Sherif Chekat, quien en este momento es el hombre más buscado del país. El sospechoso de haber cometido una matanza en las calles de la capital de Alsacia podría aún estar en esta zona de la ciudad, donde creció y donde viven aún sus padres. Los vecinos se mantienen confinados en sus residencias mientras dura un ya largo operativo. Tras abrir fuego en el centro de Estrasburgo, después de gritar "Dios es grande", este joven yihadista que se radicalizó en prisión mató a 2 personas y dejó a otra con muerte cerebral. Este último falleció el día de hoy.
Se han multiplicado los espontáneos homenajes a las víctimas y las fiestas de la temporada siguen aún cubiertas por el manto del luto. Uno piensa que desafortunadamente no podemos confiar en nadie. También pienso que también es alguien que vivía en esta ciudad, que tenía familia aquí, y atacar personas que son de la misma ciudad o turistas me parece horrible y cruel. Mientras tanto, como medida preventiva, el gobierno de Emmanuel Macron le ha pedido al llamado Movimiento de los Chalecos Amarillos que suspendan las manifestaciones previstas para este sábado por la situación excepcional que vive la nación. Decimos simplemente que en este momento no es razonable manifestarse, que nuestras fuerzas del orden y de seguridad ya han contribuido lo suficiente en las últimas semanas, en estos últimos fines de semana particularmente, y que ante los eventos que han ocurrido, el atentado terrorista que ocurrió en el mercado de Navidad de Estrasburgo, sería preferible que este próximo sábado cada quien pueda mantenerse en calma y dejar de un lado la pasión de ese sábado en lugar de manifestarse y poner de nuevo bajo presión a las fuerzas del orden. Las labores de búsqueda no solo competen a Francia, sino que también se han extendido a Alemania y Suiza. Y hoy se ha dado inicio a la cumbre de líderes de la Unión Europea con la incertidumbre del Brexit como uno de los temas centrales. El encuentro tiene lugar luego de que la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, superara una moción de confianza. A su llegada, la mandataria británica ha reconocido que no espera que los 27 países miembros del bloque le concedan de forma inmediata las garantías necesarias para que el pacto sea ratificado por la Cámara de los Comunes. La premier británica decidió aplazar la votación del acuerdo con el fin de utilizar la cumbre para intentar obtener más garantías de respaldo al pacto. Entre tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha descartado reabrir las negociaciones e instó a sostener un debate político para responder las demandas de Londres. Ya ha dicho que tendremos una discusión política esta noche, pero el marco legal y el acuerdo han sido negociados. No están destinados a ser cambiados. Cualquier otra discusión sobre los términos y condiciones es parte de este acuerdo, pero creo que es importante evitar toda ambigüedad. No podemos reabrir un acuerdo legal, no podemos renegociar lo que ya ha sido renegociado durante varios meses. En este contexto podemos tener una discusión política y también depende de Theresa May el decirnos qué solución política pretende alcanzar para obtener el apoyo mayoritario para este acuerdo. Preocupante cifra de comunicadores sociales encarcelados en el mundo. Según un informe publicado hoy por el Comité para la Protección de los Periodistas, actualmente hay 251 trabajadores de la prensa tras las rejas, lo que representa una cifra récord desde que se hace el seguimiento. El documento agrega que este es el tercer año consecutivo en el que este índice va en aumento y la situación, dicen y lo citamos, se ha vuelto normal. La lista de los países con periodistas detenidos la lidera Turquía con 68 reporteros presos, seguido por China con 47, Egipto 25 y Arabia Saudí con 16. Cerca del 70% de los reporteros que se encuentran en prisión en todo el mundo están encarcelados por supuestos delitos contra el Estado. Nació a 42.000 pies de altura. Una mujer congolesa de 21 años de edad ha entrado en trabajo de parto 3 horas después de que el avión de Turkish Airlines que la transportaba despegara de la capital de Gabón con dirección a Estambul. Un médico a bordo tuvo que atender el parto en el aire. Por fortuna todo salió bien. La madre y el recién nacido fueron esperados por los servicios médicos al aterrizar en Turquía. La tripulación incluso tuvo tiempo para fotografiarse con el bebé, cuyo nombre aún no se sabe. Se conoce, mejor dicho, que están en buen estado de salud y que pronto van a continuar su travesía rumbo a San Francisco. Bueno, ahora vamos a hablar de una pareja británica que vivió momentos de angustia en una calle en Nueva York. Cuando el hombre iba a proponer matrimonio, el anillo de compromiso cayó en una alcantarilla y no lo pudieron recuperar. Una sorpresa, ahora les ha cambiado todo. Los dos fueron invitados al show de Ellen DeGeneres, donde relataron su historia. Fueron sorprendidos por miembros de la policía de la Gran Manzana que tras una intensa búsqueda han recuperado el anillo. Esto es como encontrar una aguja en un pajar. John entonces le propuso nuevamente matrimonio a su querida ante las cámaras de televisión. Y como si fuera poco, la presentadora del programa les ha regalado $10.000 para que vivan la boda de sus sueños. No conozco ningún lugar del mundo donde un departamento de policía o 2 oficiales puedan regresar al otro día
para buscarlo. ¿Y dónde está el anillo ahora? Sigue con el departamento de Nueva York. Sí, es correcto, sigue ahí. ¡Salgan! Un momento, ¿aquí no hay ninguna alcantarilla? Sería divertido si tuviéramos una. ¿Quieres ser mi esposa? Sí. Yo soy John, usted es Daniela. Se cae el anillo, se pierde. Lo consigue. No. Le vuelve a proponer matrimonio. Daniela se quiere casar conmigo, ¿usted qué dice? Digo no, porque ya se cayó el anillo en la alcantarilla. Mal era un augurio mensaje. puede ser. Ojalá que no sea el caso. Así Ahora, finalizamos este informativo. ¿Los policías cómo hicieron? ¿Entraron a la alcantarilla? ¿Qué hicieron? O sea, Pudo ¿por qué habérselo estamos- comido un roedor, pudo haber caído en muchas partes. No parece un buen augurio. Bueno, así vamos a dar por terminada este bloque informativo. Las noticias internacionales aquí en NTN24, Canal de las Américas. Síganos por Twitter, @NTN24 y nuestro portal web de información. Muchísimas gracias. Hasta pronto.